Buenas, soy Inés y esto es Libros de Hueso. En el vídeo de hoy voy a hacer una reseña de Feria, de Anaïs Simon. Este es un libro autobiográfico que escribió Anaïs en 2019. Este libro ha sido uno de los libros con más alcance internacional de los últimos años, casi convirtiéndose en un fenómeno. Y yo creo que no es para menos porque, nos guste o no, nos parezca más interesante lo que cuenta o no, nos caiga mejor la autora o nos caiga peor, hay que reconocer que ella supo ver algo que otros autores contemporáneos no supieron ver y supo escribir cosas que no se habían descrito hasta ese momento. Si os disteis cuenta, cuando se publicó este libro, después hubo como un auge de las literaturas, en mi cabeza lo he llamado literaturas nacionales, que son como esos libros que se escribieron con el habla o las costumbres o el folclore de ciertos territorios que habitualmente no salen en literatura ni en cultura porque se consideran territorios periféricos o se considera que no tienen cultura propia como para poder escribir sobre ellos. Y en mi opinión, en esta categoría estarían pues comunidades autónomas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Cantabria, incluso Aragón también. Es posible que, claro, haya gente que discrepe con esto, pero lo que sí está claro es que en el caso de Castilla-La Mancha no se han escuchado como grandes nombres últimamente de escritores jóvenes ni poetas que hubiesen destacado hablando sobre cosas relacionadas con la cultura, el folclore, la historia o los recuerdos de su vida en La Mancha. Y me parece interesante, uno, porque soy manchega, entonces apela un poco a mi sentimiento. Y también porque, aunque la forma en la que lo retrate no es la que mucha gente le gustaría que fuera, sí que cumple como con una orfandad que existía en tanto a cuáles son los recuerdos que nos unen a nosotros como comunidad autónoma, considerando que nosotros no existimos como tal, para muchas personas en su imaginario colectivo, en su cultura o lo que sea. Bien. Así que, pues lo que hizo Anaïs Simon realmente fue eso, historia personal desde sus propias emociones. De hecho, si os dais cuenta, todo el libro consiste en eso, en una especie como de relato emocional sobre sus antepasados, sobre su familia cercana, sobre las cosas que he aprendido, sobre las cosas que echa de menos, sobre los valores que le enseñaron, que pueden no parecernos bien o parecernos... A mí me da igual, pero pueden parecer mal a algunas personas. También porque creo que no piensan desde el punto de vista emocional, que es creo que desde el punto en el que está escrito este libro. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista emocional, pues es una novela preciosa, porque a cualquier persona que ha nacido o se ha criado o tiene familia en Castilla-La Mancha puede identificarse con ciertas cosas, ciertas costumbres o ciertos momentos y sentirse como reconfortado por eso, que es un poco también de lo que van estas premisas, ¿no? Y estas historias, de poder identificarse desde un punto de vista emocional y no tanto desde un punto de vista político. Y eso me parece muy bonito. De hecho, hubo un momento en el que estaba leyendo Feria, en el que habla sobre su abuela y estaban haciendo conservas de tomate, y fue tan curioso porque nunca lo había como escrito. O sea, son cosas que compartes en tu familia. En mi caso, por ejemplo, que justo cuando lo leí, o un año después, o ese año, no me acuerdo, había estado haciendo conservas de tomate con mi abuela, y esa cosa de identificarte con algo que has leído de una forma como muy profunda que solamente puedes entender si lo has vivido, que no tiene más, no tiene crítica en ese sentido, simplemente es como ese momento de reconocerte en otra cosa que no eres tú y que no son tus recuerdos simplemente, sino
no es una persona desconocida. Entonces eso me pareció súper guay, que pueda ser capaz de contar en tan pocas páginas y de forma bastante estructurada pues diferentes aspectos sobre sus recuerdos y sobre su vida y sobre lo que al final es ella, ¿no? Y bueno, luego hay un tema que podríamos entrar en debate, que es todo este aspecto de la nostalgia, ¿no? Y cómo a veces la nostalgia emborrona las cosas. En este caso, pues evidentemente yo creo que la nostalgia emborrona ciertas cosas que quizá no fueron de esa manera, o quizá no fueron tan idílicas, no fueron tan bonitas, o no fueron tan... Pero si está escrito de esta manera y en este tono, creo que es precisamente porque no es lo importante, sino que lo importante es el recuerdo y darse cuenta de que cuando tú creces llega cierto momento en el que indudablemente vas a querer ir a tus raíces y vas a querer refugiarte o encontrar cierto cariño en ellas, ¿no? No en todos los casos es posible, evidentemente, pero si es posible, creo que a cualquier persona le gusta esa sensación de sentirse de algún lugar, aunque sea de un lugar que le gusta, pero del que no sea originariamente, ¿no? Pero creo que eso es un ejercicio que todas las personas en mayor o menor medida tenemos, incluso las personas que, como digo, reniegan de los sitios en el que nacieron. Entonces yo creo que aquí también Anais Simón lo que hace un poco es eso, o sea, es reconocer esa propia identidad suya, que puede ser una identidad más o menos emocional, más o menos perfecta, más o menos, pero que en el fondo es lo que ella necesita para sentirse ella, y lo que igual ha estado toda su vida negando, yéndose a Madrid, como mucha gente que ha salido de los pueblos y de sitios de Castilla-La Mancha, y darse cuenta en cierto momento que en el fondo no todo ha sido como un sueño de otra persona, y que quizá en el fondo ella siempre ha querido vivir ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que plantea como debates o reflexiones a nivel personal muy interesantes sobre estos temas, y me ha gustado mucho por eso, precisamente porque creo que permite como reconfortar una parte de algunas personas que no se han sentido identificadas en las narrativas y en las historias que cuentan otras personas, ¿no? Quizá estamos más cerca de vivir o de haber vivido lo que ha vivido Anais Simón que lo que ha vivido una persona de Malasaña, ¿sabéis? Sin que eso esté mal, simplemente es como, bueno, pues la persona de Malasaña probablemente esté más cerca de una persona de Lavapiés en ese sentido, o quizá no, pero quizá sí. Entonces, bueno, me gustó un montón. No me pareció un libro redondo porque reconozco que hay partes que, más allá de lo que cuenta, más allá de las cosas que cuente, que me pueden interesar más o menos, como que perdía un poco de fuelle. Es como que tengo la impresión de que se escribió como a capítulos, como se escribió como a trozos sueltos y luego se unió. Y se colocó y se unió. Entonces tengo la sensación de que hay cosas que están como mejor hechas que otras. Y bueno, para mí eso explicaría por qué se le da también escribir columnas en El País. Porque creo que es saber sintetizar como esos pequeños momentos en trozos pequeños de cosas, ¿no? Y quizás es lo único que me escamó un poco, que fue como eso, que hay partes que me da pena porque es como, en general está bien, pero hay partes que me dejaron un poco más fría. Pero en general está bien. Es un libro que yo disfruté, muchas personas han disfrutado, y las personas que lo han odiado, pues quizá estaban esperando otra cosa y se han decepcionado por esperar cosas que igual el libro no proponía en ningún momento. Así que eso, me gustó mucho. Me alegro de que ese libro le vaya bien, porque creo que es un testimonio muy interesante. Y nada, pues si lo habéis leído y queréis comentarme qué os ha parecido, o si incluso si nos ha gustado y queréis que debatamos en comentarios, pues ya sabéis dónde están y ya sabéis que podéis comentar libremente lo que queráis. Así que nada, nos vemos en otro vídeo hablando de
las mismas cosas, otras, hablando de libros. Y nada, espero que tengáis un buen día y nos vemos por ahí. Adiós.